Buenas tardes, mis hermanos. Es una gran bendición poder estar en el día del Señor y sobre todo ser parte de la adoración del verdadero y único Rey. Quiero invitar a los hermanos a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan y estaremos abordando el tema Dios es luz, por tanto, andemos como hijos de luz. Y quiero que enfoquemos la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Dice su palabra: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados hermanos, en esta tarde estaremos abordando esta porción de la primera carta del apóstol Juan y lo estaremos haciendo a través de 3 encabezados. Como primero estaremos viendo la luz como atributo de su presencia, la luz como efecto de contraste y como tercero veremos la luz como símbolo de su santidad. En el texto que estaremos mayormente abordando es el primer texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. En ese preciso versículo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Hermano, vamos a inclinar nuestros rostros y buscar a nuestro Dios en oración para que el Señor se muestre a través de su palabra. Amante Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, rogando que tu Espíritu, Señor, opere en medio nuestro, para entendimiento, Padre, de tu palabra, para que, oh Dios, tu palabra penetre en nosotros, Señor. Al que ya es tu Hijo, Dios mío, lo llame a la reflexión, pero al que no, lo llame al arrepentimiento. Oh Padre, regocijémonos en ti y ayúdanos en la exposición de tu palabra. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, te lo rogamos. Amén. Quiero comenzar este sermón con una ilustración. Y en cierta ocasión venía un joven caminando en las oscuras calles de su pueblo. Apenas había parado de llover, cuando de pronto un camión pasando cerca de un charco de agua acumulada por la lluvia, se elevó una ola que venía directo hacia el joven. El muchacho, que estaba vestido elegantemente para una cita, vio el peligro de ser bañado por esa agua sucia e, intentando moverse rápidamente, esquivó gran parte de esa ola. El joven, que alegremente alardeaba haberse movido tan rápido que no fue tocado por la más mínima gota de esa agua sucia, vio su ropa y creyó no estar sucio debido a que no se veía ninguna mancha, aun cuando se encontraba caminando a oscuras por la calle. De pronto vio a medio camino el que parecía ser el único farol luminoso de las próximas 4 calles. El muchacho se acercó con el afán de asegurarse de estar totalmente libre de manchas, pero para su asombro estaba cubierto de muchas pequeñas pintas de suciedad. Él creyó estar limpio por no ver grandes manchas en su elegante traje, pero solo cuando se detuvo bajo la amplia luz del farol,
vio en realidad que esas pequeñas pintas estaban por todo el traje, dejándolo completamente sucio. Mis amados hermanos, el sermón pasado de la primera carta del apóstol Juan, vimos la necesidad de navegar por el contexto histórico que estaba atravesando la iglesia en sus inicios. El apóstol Juan, quien presenta defensa en apenas los primeros 90 años de la existencia de la iglesia y por supuesto de la partida del Señor Jesús, él ve la necesidad de exponer a través de los primeros versículos de la carta la defensa que no estaba plantada para defenderse de ataques externos o fuera de la iglesia. De hecho, no se tiene registro de que en esa época la iglesia de Éfeso precisamente se encontrara perseguida. Pero lo que el ataque venía de mucho más cerca, venía de dentro de la misma iglesia. Y la realidad que se estaba poniendo en duda es la que muchos creyentes ya empezaban a abrazar como cierta acerca de la negación de la encarnación de Cristo. Como vimos hace 2 semanas, la llamada doctrina del gnosticismo apuntaba a desacreditar el fundamento de la encarnación de Cristo y mucho más, intentar negar el sufrimiento de Cristo en la cruz, su muerte real y su resurrección como base firme de la fe cristiana. El apóstol Juan tiene que comenzar su carta diciendo que lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y estas palabras hacían eco a la realidad que vivió el apóstol Juan junto con los otros apóstoles de haber tenido una relación personal, íntima, directa con nuestro Señor y Salvador. Él fue real, no fue un fantasma. Él fue una persona divina. Fue el Hijo de Dios tomando cuerpo para poder ser sacrificado por nuestros pecados. En la tarde de hoy pretendo exponer el efecto revelador que crea en aquellos que han sido alcanzados por ese atributo que solo Dios por naturaleza es y hace en los que a Él se acerca. Y me estoy refiriendo precisamente a la luz. Dios es luz. Y veámoslo como el primer punto de este sermón, y lo veremos la luz como atributo de su presencia. Uno de los atributos que vemos repetidamente en la Escritura para referirse a Dios es a través del uso de la palabra luz. En varios textos vemos cómo se usan términos de la naturaleza para referirse a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se habla mucho de presencia de nube cuando el pueblo estaba siendo llevado por el desierto, pero también vemos la presencia de una columna de fuego para iluminar el camino que el pueblo a través del desierto debía seguir de noche. Cuando el pueblo se acercaba al tabernáculo, que representaba el lugar de Dios, la presencia de Dios, vemos cómo era rodeado aquel lugar con grandes nubes y que descendía sobre el tabernáculo y especialmente sobre el lugar santísimo. Y aquí en Éxodo capítulo 33, versículo 9, dice su palabra: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Pero desde mucho tiempo antes, la marca distintiva de su presencia estaba ligado a la presencia de luz. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz
de las tinieblas. La primera palabra que las Escrituras recogen de Dios es precisamente ordenando la presencia de luz. Esto afirma mucho más de la necesidad de tener luz para que las cosas sean más claras, sino que testifica por sí solo que la presencia de Dios es un atributo inequívoco a través de la luz. En este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, dice el apóstol Juan. Pablo relata su conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en 3 ocasiones, y en cada uno de los detalles hay algo que va en ascenso, y es precisamente la luz que le resplandeció. En Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 4, dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 7, dice que, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 26, versículos del 12 al 14. Ocupado en esto, dice el apóstol Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Y por qué he venido a traer estos 3 ejemplos? Vemos que el relato es fielmente contado. Él fue a Damasco. En los 3 relatos vemos la dirección que él tomaba. En los 3 relatos encontramos que él pidió aprobación de los sacerdotes para encarcelar a los creyentes. En el mismo relato vemos que él estaba a mediodía, y eso indicaba que era donde el sol estaba en el punto más alto y resplandecía. Pero hay algo que va variando en estos 3 relatos, y es la intensidad de luz que se le apareció. Y no fue una luz cualquiera, fue Jesús. El propio Jesús se le presentó en forma de luz. Y esto nos da testimonio de que no solamente cuando Dios se presenta delante de alguien es un ser de luz, sino que eso lo hace igual a Dios. Dice que en Génesis capítulo 1, cuando Dios por su palabra ordenó la luz, esa luz echó fuera toda tiniebla. Vemos que en la presencia de Pablo, cuando se le apareció el mismo Dios, fue una luz tan radiante que superaba la propia luz del sol. Pero esa luz se estaba refiriendo a su Hijo Jesús. Esto tiene que aclararlo Juan. Por eso él dice que Dios es luz. Porque como estaban dudando primeramente de la existencia de un Dios encarnado, de la propia deidad de Cristo, él dice: no, Él no es solamente un hombre, Él es Dios. Pero no es solo Dios, Él es luz y en Él no habitan las tinieblas. En los evangelios encontramos a los apóstoles describiendo varias veces la presencia de Dios como la luz, pero en ningún evangelio y carta apostólica se menciona tantas veces la palabra luz como referencia a la presencia de Dios que en el evangelio y las cartas de Juan.
17 veces Juan hace mención de la luz para referirse a Dios. De manera que Juan estaba convencido de que la luz no era algo que rodeaba a Dios o que lo identificaba como un ser luminoso. La luz es propiamente una característica de Dios. El texto no nos está diciendo que Dios es como la luz, sino lo que encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios es luz. Cada persona que experimentaba una cercanía a Dios terminaba siendo alcanzado por esa luz de manera muy peculiar. Y si vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, encontramos al pueblo de Israel asentado, pero vemos que en ese momento Dios decide hablar con Moisés. Dice la palabra de Dios: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los que de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos a los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba ese velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En la carta recoge los hechos de los apóstoles. Encontramos un suceso que impactó también a muchos cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Y aunque en este caso no vamos a ver una luz física, una iluminación de su rostro visible, pero si no, vamos a estar bajo otra revelación de parte de Dios de cómo Dios le da luz a cada uno de nosotros. Y es precisamente a la luz de nuestro entendimiento. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y estas palabras marcaron significativamente a los del concilio. Estando Juan y Pedro frente al concilio, siendo ellos acusados de con qué poder ellos hacían lo que hacían y bajo qué autoridad, pero ellos mismos se dieron cuenta de que sus palabras no podían ser de ellos propios, porque eran personas sin letra, eran personas del vulgo. En otras palabras, eran personas muy comunes, eran pescadores. ¿Cómo era posible que ese entendimiento, ese denuedo, esa expresión fuera una salida de su boca? Pero ellos entendieron que esa manera de hablar venía de Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros somos alcanzados por la luz de Cristo, cuando nosotros somos alcanzados por el Evangelio, hay un cambio en nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero esa misma luz nos ilumina a cada uno de nosotros por medio de su Evangelio, echando fuera las tinieblas, echando fuera ese entendimiento falso de Dios y dándonos una nueva mirada, una mirada luminosa de la característica de nuestro Dios. En las Escrituras encontramos otro uso de la palabra luz, y esta es precisamente para contrastar la presencia de Dios. Y es el segundo punto del sermón que estaremos viendo, la luz como contraste. Desde el principio
se contraponen los dos conceptos de luz y tiniebla. Y dijo Dios en Génesis, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La maravilla de representar a Dios como luz es que en su presencia deja de existir las tinieblas. Donde está Dios no hay oscuridad. Donde está Dios todo es vida. Donde está Dios no hay duda. La oscuridad de la duda que puede almacenar cada una de nuestras mentes es disipada totalmente cuando Dios ilumina nuestras vidas. La dificultad para reconocer objetos en la oscuridad, para caminar y orientarse, hace que en el lenguaje corriente se equipare la oscuridad a la ignorancia, y la luz, en cambio, permite ver las cosas, por lo cual se le compara al conocimiento, a entender. Se relaciona la luz con la persona de Dios. Salmo 27, versículo 1. Dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y el texto que estamos tocando hoy, primera de Juan capítulo 1 y versículo 5, Dios es luz. Por eso, el mismo Señor Jesús, dando testimonio de su deidad, dice, yo soy la luz, en Juan capítulo 8, versículo 12. Este es el Evangelio de Juan. Yo soy el verbo en el principio. Yo soy luz que aparto las tinieblas de mi presencia y que no pueden cohabitar en mi presencia. Me encarné y habito entre vosotros. Los creyentes somos llamados como hijos de luz, por lo cual no debemos andar en tinieblas. Esto, Efesios capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos recuerda, porque en otro tiempo erais tiniebla. Tú en otro tiempo estabas perdido, tú en otro tiempo estabas ciego, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, al encender una antorcha o una lámpara en la oscuridad, se iluminan las cosas. Así se compara el acto de comprender algo que no se sabía, como una iluminación. De esa manera se entiende el arrepentimiento y la conversión de una persona al Dios vivo y verdadero. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, el propio apóstol Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis amados hermanos, tú no necesitas un algo extra para poder vivir completamente en comunión con Dios, porque ya la revelación de Dios apartó tu tiniebla. Y ahora tú no tienes excusa para andar como hijos de luz. Andar en la luz es una expresión que significa vivir en la práctica de la verdad y la piedad sin participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Y es lo que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 11. Es andar en la luz el requisito para tener comunión unos con otros y que se haga evidente el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y esto nos lleva precisamente al tercer punto, al ver que el contraste que Dios hace con su presencia como forma de luz hace que toda tiniebla, toda oscuridad, y si lo podemos actualizar a nuestro lenguaje, la presencia de luz echa fuera todo pecado. La presencia de Dios echa fuera toda iniquidad, porque Él no puede cohabitar con lo mal hecho. Él es Dios, Él es luz, Él es santo. Se cuenta que el científico Albert Einstein,
un viaje, dijo: no se puede determinar qué tan frío hay en un lugar, sino por la ausencia de calor. No se puede determinar qué tan oscuro está un lugar, sino por la ausencia de luz. La maldad no es existente en sí misma, sino que es el resultado de la ausencia de Dios en los corazones de los seres humanos. Como la luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo espacio, el apóstol Juan utiliza esta dualidad para explicar lo que se constituye como comunión con Dios y lo que se descalifica como persona para gozar de esa comunión. Porque el pecado y la rectitud son mutuamente antagónicos, como lo son la luz y la oscuridad. Y aquí entramos en el texto que él va a seguir hablando. Estos contrastes ya nos llevan más a lo personal. Si decimos que somos hijos de luz y andamos en la oscuridad, mentimos. En la luz, esta es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y noten, mis hermanos, que en la existencia de uno presupone la ausencia del otro. No andan más en tinieblas, no andan en pecado los que reciben la luz de la vida. Esto no quiere decir que en aquellos que reciben su luz no van a pecar más, sino que no se deleitan en pecar. Ellos no van a practicar el pecado porque ellos ya no andan en tinieblas. Mi hermano, tú y yo no practicamos el pecado, o al menos no debemos practicar el pecado. Eso no nos exime de que en algún momento vamos a tener lucha, tenemos tentaciones debido a nuestra concupiscencia y carne pecaminosa, esos residuos que quedan en nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, la luz de Dios debe ser reflejada en nosotros porque Dios la ha puesto para que se disipe toda tiniebla. Dios no nos iluminó a media. Dios no esparció las tinieblas en nuestros corazones un 80, un 90, hasta un 95%. Dios no puso una luz en nuestro entendimiento para que nosotros, ya con esta luz, con esta claridad, Él puede seguir andando. No, mis hermanos. El texto dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y por tanto, si nosotros somos hijos de luz, no debe haber ninguna tiniebla en ti y en mí. Juan capítulo 12, versículo 35. Solo tendréis la luz un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminad mientras tenéis la luz, antes de que se os envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Pero dice el versículo 36, mientras tenéis la luz, creed en ella para que seáis hijos de la luz. El símbolo de la oscuridad representa todo lo que derrota la vida, pero en Él, en Dios, no hay oscuridad alguna. Y nótese estas dos negaciones en el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Noten que dice, no hay ninguna tiniebla en Él. Hay dos negaciones categóricas, no y ninguna. Nótense que estas dos están enfatizando la ausencia completa de la oscuridad en Dios. Con esto Juan marca los límites más severos, colocando a Dios y a la luz en un lado y del otro lado la oscuridad que representa todo lo que no es Dios. Dios no cohabita con la oscuridad. Dios no cohabita con el pecado. ¿Recuerdas al joven de la ilustración?
En su camino en la oscuridad no se veía tan sucio. Se creía todavía impecable con su traje reluciente. No se veía tan pecador. No se autopercibía manchado. No se veía las manchas que comúnmente dicen los demás que no tienen. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado a nadie. Yo soy una buena persona. Las manchas grandes, él no se las notaba. Pero las múltiples pintas de fango desacreditan su percepción. Están tan llenos de pequeños fragmentos de mugre que no te hace apto para asistir a tu cita. Tus pequeñas faltas hacen que para estar delante de aquel en el cual no hay pecado, en el cual no hay tiniebla, simplemente te descalifica. Ese joven, al igual que tú, necesitó ponerse debajo de la luz verdadera para que se encontrara con su realidad. Mis amados hermanos, nosotros como este joven pudiéramos estar caminando toda nuestra vida creyendo que somos limpios. Nosotros como este joven pudiéramos estar creyéndonos que somos todavía impecables, que nosotros no somos malos. Cometemos alguna que otra infracción, como todo el mundo. Y es la característica de aquel que no quiere reconocer su pecado, pluralizarse como el resto para minimizar la responsabilidad que tiene delante de Dios. Yo no te estoy hablando de todo el mundo, te estoy hablando de ti. Mírate como único, mírate no como pueblo, mírate como ese muchacho que se creía preparado para asistir a su cita, que no tenía temor a presentarse delante del Dios Santo, pero él no había pasado por debajo de la luz. La oscuridad era todo lo que sus ojos alcanzaban y pretendía una supuesta santidad que a muchos hoy en día piensan que tienen. Una santidad lejos de la verdadera luz. Una santidad que excluye a Jesucristo. Una santidad que excluye la cruz del Calvario. Una santidad que excluye el derramamiento de su sangre. Una santidad que excluye no creer en Dios. Déjame decirte, esa no es santidad. La santidad va involucrada a la obediencia. Dios nos dijo a través del apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. No fue una opción, no es un porcentaje de obediencia que debemos cada uno de nosotros obedecer. Yo soy casi santo, tengo mis cosas. No, el Señor no está dando una opción, está dando una orden imperativa. Sed santos, porque yo soy santo. Dios no tiene atributos a media. Dios no es casi. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Pero para sorpresa o bendición, la luz que representa a Cristo es la misma que si te ha iluminado a ti, tú estás en el deber, en la obligación de vivir como hijos de luz. Pero mis amados hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde, no te veas como es algo riguroso de cumplir. Es algo riguroso cuando nosotros no tenemos la gracia, pero bajo la gracia, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, si tú has sido alcanzado por su misericordia, es un deber placentero obedecer a nuestro Dios, porque no son nuestros pasos en la arena, es Dios cargando nuestro peso, Él caminando por nosotros. No lo veas como algo impositivo, míralo como el único camino que Dios ha preparado para ti, te lo ha iluminado y te ha hecho andar. Él dentro de ti hace que tus pies se muevan. Él es el que crea tu voluntad. Él es el que hace el querer como el hacer para su voluntad. Pero somos nosotros haciendo la voluntad agradable de Dios, revestido por su gracia, convencido por su gracia y lavado por su sangre. La luz que tú necesitas, amigo mío,
no es solo para que te ilumine la piel de tal manera que tengas que ponerte un velo como Moisés. La luz que tú necesitas es aquella que te resplandece por dentro, que ilumina tus faltas y saca al descubierto tus pecados. Recuerda lo que decía Albert Einstein. Tus pecados están cada día más presentes, no porque tú seas tan terrible, sino es por la ausencia de Dios en tu vida. Eso es lo que nos hace terrible a nosotros. Un lugar, tu corazón no está tan frío, no es por el frío intenso que haya, sino por la ausencia del calor de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos acercarnos a esa fuente. Tú y yo necesitamos acercarnos a esa luz. Pero es una luz diferente. Es aquella luz que entra por el oído. ¿Cómo así? Porque para haber escuchado el mensaje del Evangelio que anunciaron los profetas y hoy se sigue predicando, es ese mensaje que te abre el entendimiento y que te quita la ceguera espiritual que tienes por andar en tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Tú no puedes estar delante de Dios por tus pecados, por vivir rechazando al Hijo de Dios. Tú no puedes decir que andas en comunión con Dios y seguir deleitándote en tu mala manera de vivir. No puedes tener comunión con Él y permanecer en tinieblas. Tú mientes si vives de esa manera. Precisamente por eso Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y dice el apóstol Juan, este es el mensaje, no que hemos oído de las calles, no que hemos oído en los collados, lo hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora entra una serie de contrastes que nos involucran a ti y a mí. Aunque esta carta ya haga más de 2000 años que se haya escrito, nos involucran personalmente a ti y a mí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi amigo, tú necesitas ser limpiado con la sangre de Cristo. Tú necesitas creer que Cristo murió por tus pecados y que la muerte sustitutiva de Cristo pagó todas tus ofensas. No el 50%, no la mitad, no las 3/4 partes. Él pagó todas y cada una de tus transgresiones. Si decimos que no tenemos pecado, pasan dos cosas según Juan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Detente debajo de la luz para que veas lo que Cristo te quiere limpiar, para que no vivas engañado, ni mucho menos engañando a los demás. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él no hay tinieblas. Él es totalmente confiable. Él es justo para que en el momento que de tu boca salga la confesión de tu pecado, que salga esas palabras de arrepentimiento, Él perdona cada uno de tus pecados y te limpie de toda maldad. El gran problema que tenemos tú y yo es que no creemos que eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque no creemos que Dios ha iluminado completamente nuestra oscura vida. Mi hermano, estas son las palabras de Juan, que se la estaba dedicando a una iglesia que tenía el mismo conflicto que tienes tú. Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Cristo perdonó
todos y cada uno de tus pecados. Tú estás limpio delante de Dios. Tú estás totalmente justificado. Tú estás totalmente santificado. Tú estás totalmente glorificado. Créele a Jesús. Créele a Jesús. En Él no hay tinieblas. Él es totalmente confiable. No hay pecado que no pueda perdonar. La presencia de Dios en tu vida te llenará de luz, que no habrá espacio para las tinieblas. Él separa las tinieblas y las oscuridades de tu vida para siempre. Él nos limpia de toda maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi amigo, yo te quiero decir en esta tarde, no insistas más en decir que tú no tienes pecado, que tú eres una buena persona. Tú estás en franca enemistad con Dios y lo único que vas a demostrar es que la palabra de Dios no está en ti. No te adaptes a caminar por ese valle oscuro pretendiendo que todo está bien. Si tú estás siendo alcanzado hoy por el evangelio de su palabra, si tú estás entendiendo de que tú estás desacreditado delante de Dios, no huyas de Él, ven debajo de su luz. Él quiere revelarte lo que te está separando de Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, ven a Cristo. Mi hermano, créele a Cristo. Dios no ha dejado la más ápice de duda, de tiniebla, de pecado. Él toda la clavó en la obra de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo. Confiésale tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Cristo, mi amigo. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos tan lejos, Dios mío, de entender cuán grande fue tu obra en la cruz del Calvario, que a veces preferimos vivir guardando dudas que creerte verdaderamente. Oh Padre, perdona nuestras dudas. Tú has prometido que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como hijos tuyos, como alcanzados por tu gracia, venimos, Padre, acepta nuestras oraciones y quita toda duda que pueda albergar nuestros corazones. Haz que creamos en ti, Señor. Que no vivamos más como Tomás, que necesitó ver para creer, sino, Señor, como asegurados por tu gracia, como sellados por tu Espíritu, que ya tenemos vida y esta es eterna. Padre, saca toda tiniebla que quede en nuestros corazones. Mira, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén.